Discriminación. Es una palabra que hemos oído por cientos de años y que ha prevalecido en la historia de nuestro país por un montón de tiempo. Pero realmente conocemos la trascendencia y el significado de lo que significa discriminar o ser discriminado. Para la RAE, la palabra discriminación desde el ámbito jurídico significa circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que agrava la pena cuando el delito se comete por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación relativa a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, o por razones de género, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad. De aquí surge la problemática y es ¿cómo erradicar la discriminación en Colombia? En Colombia no solo han existido casos de discriminación en cuanto al tema racial, también han surgido problemáticas de discriminación sexual o por orientación. Casos han habido montones, pero pocos han sido evidenciados o denunciados. Tal fue la experiencia del joven Esteban Miranda, quien se encontraba con su pareja paseando por el centro comercial andino cuando fueron agredidos verbalmente por un hombre, simplemente por, como ellos dicen, abrazarse. Otro caso captado fue grabado por una cámara de seguridad que precisó el momento en el que 4 hombres ingresan a un salón de belleza y propinan una fuerte paliza a 3 mujeres transgénero. Sin embargo, los 4 hombres en su defensa dicen que sus agresiones no se deben a un acto de violencia de género, sino a un ajuste de cuentas. Sin embargo, las mujeres afirman que no tienen ninguna cuenta pendiente con nadie, ni mucho menos con estos hombres. Por otro lado, las mujeres dicen que mientras les propinaban las golpizas, los puños, las patadas, estos les lanzaban agresiones verbales, sexuales, en el cual las ofendían por su condición. Por otra parte, el Consejo de Bogotá junto con el Ministerio del Interior encontraron que hay 737 investigaciones por discriminación, de las cuales 443 son por raza o religión. El resto involucran temas políticos o de género. Además, los datos arrojaron que el 17% de los casos de discriminación son a hombres, el 59% a mujeres, el 10% a personas involucradas al grupo LGTBI y el 14% gente afro. La encuesta Barómetro de las Américas, junto con el Observatorio de la Democracia y la Universidad de los Andes, entrevistó a 1.663 personas para verificar qué tanta discriminación existía en Colombia. Las cifras muestran que 565 personas afirmaron que los afrocolombianos no contribuyen al desarrollo económico del país y 685 opinaron lo mismo sobre los indígenas. A pesar de que hay leyes en Colombia que prohíben la discriminación de todo tipo, y hay entes internacionales que pueden intervenir en estas situaciones y en estos casos, mucho no se ha hecho. Por lo tanto, ¿qué factores están interviniendo para que no haya un progreso y no haya un proceso real donde se abola la discriminación? ¿Y qué críticas podemos generar a partir de estos resultados? Se le puede hacer una crítica a las Naciones Unidas, a pesar de que esta ha tenido una fuerte lucha en contra de la discriminación a lo largo de la historia, falla en tener en cuenta variables que puedan afectar al tercer mundo, ya que se concentra en erradicar problemas de discriminación básicamente en países primermundistas como lo son Estados Unidos y Europa, y toma en cuenta las problemáticas que hacen que exista discriminación en estos países, más no hace una extensión a países como Colombia o los países en Sudamérica y en África, en los cuales las variables que determinan la discriminación son completamente diferentes. El principal problema del Estado en este caso es que olvidó su obligación como Estado de Derecho, en el cual tiene que ser garante de todas las necesidades de la sociedad, al igual que todos sus derechos. El Fondo Monetario Internacional se contradice, ya que promueve políticas y campañas en contra de la discriminación, más la mayoría de las políticas económicas que salen de este son neoliberalistas y promueven que haya una desigualdad económica y social al interior de los contextos de países tercermundistas. En primer lugar, las grandes brechas salariales y sociales que hay en Colombia. Hago referencia a estas porque en Colombia se evidencia que hay una gran brecha social entre las distintas clases sociales. También hay una brecha salarial muy grande entre el género masculino y el género femenino. Por otro lado, la desigualdad de oportunidades al interior de Colombia se beneficia tienen mayor oportunidades de salir adelante personas que estén en contextos sociales afortunados.
que personas que pertenezcan a sectores o estratos sociales bajos. También el gobierno nacional debe promocionar políticas públicas y nacionales que fomenten la integración de regiones donde habitan mayormente minorías, para esta forma promocionar el desarrollo de estas, y simplemente esto no se ha visto a lo largo de la historia, ya que el gobierno nacional de turno la mayoría de las veces deja a un lado las regiones donde habitan las minorías. Uno de los factores externos que puede afectar en mayor parte la Constitución de Colombia y en general el cumplimiento de los derechos humanos puede ser la ambigüedad que se presenta de los mismos, puesto que estos son demasiado generales y no son llevados a cabo dependiendo del contexto. Es por eso que es necesario reformular las leyes que protegen los derechos de las personas, evitando actos discriminatorios de todo tipo, tal como debe ocurrir en la Ley 1482 de 2011, en el cual se dice que se deben garantizar los derechos de una persona o grupos de personas que sean vulnerados a través de actos discriminatorios. Como solución, se debería proponer evaluar las leyes desde el punto de vista lingüístico, con las cuestiones que puedan surgir por la interpretación y las aplicaciones de estas leyes. Estas cuestiones no deben afectar las relaciones de la sociedad y tiene que ser posible que se cumplan estas leyes sin necesidad de ninguna ambigüedad. Para erradicar la discriminación en Colombia se debe, en primer lugar, hacer un plan nacional de educación pública de calidad, el cual permita a todos los colombianos tener igualdad de oportunidades para que todos puedan salir adelante, y erradicar la desigualdad socioeconómica existente al interior de la sociedad colombiana. Adicionalmente, se debe fomentar campañas que estén en contra de discriminación racial, de género, entre otras, y para esto también se deben implementar medidas que ayuden a cerrar la brecha salarial que hay entre el género masculino y el género femenino, o la brecha salarial que hay entre distintas etnias al interior de Colombia.